y hablar de las cosas que pertenecen al reino tuyo, Señor. En esta tarde, da gracia, da sabiduría, Señor, al exponente de la palabra. Danos corazón humilde y sencillo, Señor, para aceptar tu palabra, pero no solamente aceptarla, sino ser hacedores. En el nombre de Jesús, Señor, cautivamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y Señor, nos ponemos bajo la cobertura del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Juan Félix. Amén. Y bueno, hoy con nosotros, voy a presentarlo. Tenemos el privilegio del pastor Rodrigo, va a estar compartiendo con nosotros. Él es Quedó pegado. Se congeló Austin. Ok, bueno, y entonces voy yo. Bueno, esta tarde nos acompaña Rodrigo Fournier. Él es pastor en Viñas Casú y pues él nos va a estar compartiendo y bueno, él ha sido, bueno, fue amigo muy cercano con Delín también y bueno, Delín lo conocía mucho mejor que yo, le hubiera presentado más chido, pero sí, él es pastor ahí en Viñas Casú. Rodrigo, y si quieres compartir un poquito de vos y quién eres, más detallado. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Rodrigo Funier. Tengo 38 años. Vivo aquí en San Rafael de Alajuela y tengo una esposa que se llama Luciana, una hija que se llama Ela. eh, y llevo pastoreando unos 12 años y 10 años en la Viña Escazú. Y como me contaron, Manuel, Manuel tiene que apagar algo. Me contaron Manuel Delín había dicho que tal vez yo podía compartir este tema acerca de la visión y realmente no entiendo muy bien por qué. Lo que supongo es que hace como unos 3 años hicimos un cambio de visión en la Viña Escazú bastante fuerte y creo que vamos como en buen camino. Entonces supongo que Delín consideró que era importante compartir eso con ustedes. Eh, no se preocupen mucho si no vamos a ver mucho de la escritura, porque claramente en la Biblia no se habla mucho sobre la visión, sí se habla sobre ciertos puntos, pero y podríamos sacar muchas conclusiones, pero lo que vamos a hablar es un poco más de mi experiencia, la experiencia de la iglesia y sí, por supuesto, vamos a utilizar ciertos versículos, pero, pero creo que en ese sentido va a ser provechoso para ustedes. Todos los que puedan encender las cámaras, se los agradecería, apenas puedan. Y les voy a contar cómo lo vamos a hacer. Yo tengo una presentación y vamos a ver mi presentación. No creo que con mi presentación duremos más de unos 40 minutos. Además que quisiera que ustedes participen mucho, entonces se va a hacer interactivo. Y al final de esta presentación nos vamos a dividir un poquito en grupitos para conversar acerca de algunas preguntas y después volvemos y hacemos un cierre. Si les parece. Entonces, voy a empezar aquí, voy a poner la presentación. Eh, Ahí la ven. Sí, se ve bien. Sí, claro, sí, lo más bien. Ok, perfecto. Por favor, interrúmpame en cualquier momento.
A mí se me pidió compartirles acerca de cómo conectar bien la visión de la iglesia con los miembros de la iglesia, cómo transmitirla y cómo solidificarla. Entonces, yo les voy a estar hablando de la visión y de cómo tener una visión clara y cómo transmitirla hacia los demás. Entonces, ustedes me interrumpen, por favor. Primero que todo, empiezo con una historia. Hay una película que se llama Los Citadinos, que fue muy famosa en los años 80, más o menos, donde hay un cowboy, hay un señor que anda de vaquero y tiene un amigo que recién conoce y en algún momento están conversando cuando van en una travesía de pueblo a pueblo el cowboy le dice a su amigo que si él sabe cuál es la cosa más importante de la vida, lo más importante que hay que hacer en la vida. Y su amigo el cowboy le dice que le parece que es una pregunta bien difícil de responder, pero que no sabe. Entonces el cowboy le dice así, le saca el dedo y le dice, hay una cosa que es lo más importante. Una cosa que es lo más importante, cowboy. Y el cowboy le dice, sí, pero ¿cuál es? Y le dice, eso es lo que tienes que descubrir. Y me parece una buena historia porque lo primero con cualquier visión de nuestra iglesia o nuestra visión de ministerio, ustedes tienen que aplicarlo como a ustedes mejor les parezca, como iglesia, como con su ministerio o como con su vida de servicio es encontrar la visión, qué es lo más importante que nuestra iglesia, qué es lo más importante que yo debo de hacer. Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear primero. Para tener una visión es entender hacia dónde quiero ir, pero no hacia dónde quiero ir de manera muy general, sino qué es lo que es lo más importante que yo debo de hacer que como pastor, qué es lo más importante que debe ser mi iglesia, qué es lo más importante que debe llevar a cabo mi ministerio. Creo que así deberíamos empezar. Entonces, les voy a contar un poco el cambio de nuestra visión en la Viña Escazú. La Viña Escazú fue plantada hace más de 20 años y hace como 3 años tuvimos una reunión y nos decidimos hablar acerca de nuestra visión, a dónde era que queríamos llegar. ¿Y qué era la pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué era lo más importante que nosotros teníamos que defender y a dónde ir? Y esta fue la visión que escribimos. Le voy a pedir a William si me la puede leer, donde dice ser una comunidad. El audio, acuérdate, William. Ok, ya. Ser una comunidad de seguidores de Jesucristo, sinceros, llenos del Espíritu Santo, que persiguen la misión de Dios. Excelente, gracias, William. Pues esa fue la visión que nosotros establecimos como la visión de nuestra iglesia. Hay algo interesante aquí que también creo que ustedes tienen que considerar a la hora de establecer sus visiones o a la hora de desarrollarlas y todo. Aquí nosotros decidimos establecer varias cosas puntuales que la Biblia nos dice que son las cosas más importantes que Dios quiere de nosotros, pero también hay detalles culturales de la propia iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, pusimos que queremos ser una comunidad de seguidores de Jesucristo porque creemos que eso dice la Biblia, que Dios quiere de nosotros, que seamos seguidores de Cristo, que seamos personas que siguen a Jesús y lo toman como modelo
y hablan de él y simplemente son amigos de él, andan de la mano con él. Entonces, eso es la Biblia nos dice que queremos ser seguidores de Cristo. Pues dice que sinceros. ¿Por qué pusimos la palabra sinceros? Porque eso es una característica que creemos que nuestra comunidad ha tenido. La Viña Escazú, a través de los años, ha sido una iglesia, creo yo, sincera, una iglesia donde la gente no tiene que ser alguien diferente a quien es. La gente no llega y tiene que adoptar ciertas conductas para que la gente lo reciba. La gente llega realmente tal y como son, y entonces sinceros viene la palabra sincera. Antes en la antigua Grecia se hacían unas máscaras con cera. Entonces de ahí viene la palabra sincera, o sea, sin máscaras. Entonces eso era una característica que la viña ya tenía y es una característica que queremos seguir conservando. Entonces pusimos sinceros, pues pusimos llenos del Espíritu Santo, porque es una característica que la Biblia nos pide. Claramente la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo y de no contristar el Espíritu, de dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y además era algo cultural. En la viña se le da un énfasis al Espíritu Santo. Queremos saber que el Espíritu Santo está presente, que el Espíritu Santo actúa, que el Espíritu Santo hace cosas en nosotros, hace milagros, nos empodera para el ministerio. Pues dice ser una comunidad de seguidores de Jesucristo llenos del Espíritu Santo que persiguen la misión de Dios. Y ahí viene la parte bíblica obvia, pero que no es tan obvia porque la tuvimos que poner porque no lo estábamos haciendo. Tenemos que perseguir la misión de Dios. ¿Qué dirían ustedes que es la misión de Dios? Desde mi pensamiento, creo que el propósito de Dios es siempre mantener comunión con toda su creación. Hay una frase que dice, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo que la ruptura en nuestra comunión, cercanía con la presencia de Dios, pues se perdió desde el momento del pecado. Bueno, es solamente una Sí. de las ideas. ¿Alguien más? ¿Qué será la misión de Dios? Que que todo ser humano llegue al conocimiento de lo que es Dios. Exacto, ¿verdad? Digamos, no tenemos que ir muy allá. La Gran Comisión dice que vayan y hagan discípulos. Y hagan discípulos para que los discípulos enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y entonces la misión de Dios es hacer discípulos y que el mundo entero lo conozca. Entonces, como pueden ver, cuando nosotros establecimos nuestra visión, la establecimos basada en lo que nosotros entendemos que la Biblia quiere de nuestra iglesia, pero también considerando aspectos culturales que ya nuestra iglesia tiene y que deberían ser rescatados. Porque nosotros podríamos decir que quisiéramos, por decirles algo, ser una iglesia de evangelistas de masas, ser una iglesia que se concentra en evangelizar grandes masas de gente. Pero si nunca hemos sido eso, si nuestra cultura no está tan alineada con eso, de nada me sirve tenerlo de visión. Claramente es importante el evangelismo y nos tenemos que dedicar a eso, pero es muy específico el evangelismo de masas. Entonces, lo que hicimos fue, ¿qué quiere la Biblia de nosotros? Que seamos una comunidad que sigan a Jesús. Quiere que cumplamos la misión de Dios, pero nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos una iglesia donde la gente es sincera, donde la gente viene con tatuajes,
donde la gente no tiene que usar cierta ropa, donde la gente viene y se les trata de hablar en un lenguaje que ellos entiendan, y una iglesia que siempre ha tenido una gran ganas de que el Espíritu Santo esté ahí. Tenemos costumbres, hacemos llamados para que la gente pase adelante, orar por ellos, orar por cualquier necesidad. Entonces, no sé si me explico cómo hicimos la visión. Entonces, era cosas de la Biblia, que la Biblia nos llama a hacer a toda iglesia, a todo ministerio, pero también cosas que ya teníamos, porque entonces se hace un muy buen mix. No sé si me entienden o si tienen alguna reacción ante eso que les acabo de compartir. No, sí, queda claro, pues, que la gran misión de Dios en su tierra, en esta tierra, es que, pues, Él, en Cristo Jesús, era reconciliando al mundo con Él, reconciliando de pecado. Pero por medio de eso, pues, tienen que llegar a conocer a Jesús. Para tener un arrepentimiento verdadero tienen que llegar a conocer a Jesús. Pero ¿cómo lo van a conocer si quién los va a llevar a ese conocimiento? Nosotros como iglesia. Tenemos que llevar a Jesús, que lo conozcan, a decirles, a presentarle a las personas, al mundo, en todo pueblo y nación, que Jesucristo es el Salvador. Exacto. Entonces, lo que les quiero sugerir es que a la hora de desarrollar su visión, o tal vez ya la tienen, pero una de las mejores maneras para ver la visión que se puede transmitir a la iglesia y que todo el mundo la vaya entendiendo es que la visión contenga el llamado de Dios bíblico, pero que también contenga características y rasgos que la iglesia en la cual ustedes están ya tienen. Entonces, si yo otra vez voy a poner el ejemplo. Yo quisiera ser una iglesia misionera. Eso nos pide la palabra, pero tal vez en estos momentos no hay ninguna cultura de ese tipo. Entonces, todos esos rasgos culturales de la iglesia van a depender para poder que la visión se transmita bien. Aquí quiero hablarles un poco de cómo enfocar la visión. Y aquí sería bueno que ustedes estén pensando en la visión de cada uno de ustedes en sus iglesias o en sus ministerios. Dice que para lograr la visión hay que enfocarla, hay que enfocarlo. Los resultados extraordinarios los determina cuán angosto sea nuestro enfoque. Entonces, mientras más enfocado esté yo, más resultados extraordinarios voy a tener. Entonces les pregunto, ¿qué se imaginan cuando yo les digo? Tal vez le pregunto a Manuel, a ver qué opina Manuel. ¿Qué sería que nuestra visión fuera más angosta? Creo que sería como, pensando en una visión más angosta, es algo simple, que no es algo como que muy detallado de tantas cosas, sino como algo simple y el punto, nada más como, esto es simple. Exacto, digamos, si yo tengo como visión darle sándwiches a toda Costa Rica, va a ser bastante difícil llevar a cabo eso, porque implica muchas cosas y Costa Rica es muy grande y entonces hay que ver muchas medidas cómo lograrlo. Pero si yo lo enfoco y hago mi visión más angosta y digo, voy a darle sándwiches a toda la gente
de San Rafael de Alajuela cambia totalmente mi visión y cambia totalmente la capacidad que voy a tener de tener resultados extraordinarios. Entonces, por eso es que a veces las visiones que nosotros tenemos o la visión de la iglesia cuesta tanto traducirla a todas las personas de la comunidad, porque ni siquiera entienden y ni siquiera tienen una idea de cómo vamos a hacer eso. Eso es demasiado grande, eso no lo entiendo, pero si nosotros se los hacemos simples y ellos lo entienden, ellos lo van a poder adoptar, ellos lo van a poder llevar a cabo junto con nosotros como líderes. Amén. Creo, Juan perdón, Félix, hermano, ¿te sí, podría decía leer que lo interrumpiera. Ah, sí, dele. Mira, poniendo atención y lo que comentaba William también de que la misión del Señor es, pues que todos le conozcan. Desde el principio Dios escogió a un pueblo que era Israel para que lo dieran a conocer a las naciones. Y el pueblo de Israel, en cierto modo, falló por poner los ojos en los dioses y en las costumbres paganas. Dios viene, hace un nuevo pacto, que es la iglesia, la cual tiene la misma misión. Dios no ha cambiado, que es que lo conozcan. Y por eso la visión se concentra ya al final del capítulo de Mateo, donde dice, por tanto, di a ser discípulos de las naciones. ¿Para qué? Para que le conozcan a Él. Ahora, según el diccionario, la visión bíblica es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural. Eh, Usted habla de algo muy práctico, que es, por ejemplo, repartir sándwich. Pero para que la visión sea bien amplia, para que no sea tan estrecha, como usted decía, requiere de esa fe y de esa relación del visionario con aquel que es el que da la visión, que es Dios. Entonces, si esa relación se mantiene, la visión se va a mantener. El clavo aquí sería cómo transmitir esa visión a los colaboradores. En este caso, digamos, un pastor a su equipo de trabajo y a la iglesia en sí. Ahí es donde tal vez está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque tiene que transmitir esa visión de manera que la perciban, la palpen tal cual Dios se la está dando. El asunto está también en que tiene que someterse más al Señor, el que tiene la visión, para que la visión sea compartida con los demás. Uno ve, por ejemplo, a Moisés. Dios está en el monte dándole las instrucciones a Moisés y Moisés baja y hay alguien que le sigue y le sigue muy de cerca, ¿sí? Dice que José estaba cerca de él, le estaba siguiendo las pisadas. Pablo está con su visión, pero siempre tenía un Timoteo, un Tito. El asunto es que la visión tiene que ser transmitida en una forma concreta, que el que la vaya a recibir de verdad la reciba tal cual, el que la recibió primero. En este caso, por ejemplo, si Pablo la transmite la visión a Timoteo, a Tito, tiene que ser la misma manera el que lo va a transmitir en nuestros tiempos. Lamentablemente la iglesia, pienso yo, que ha perdido visión, y esa visión se ha perdido porque quizás los ministros fallan en el sentido de ver esa visión que Dios tiene. Ahora se habla mucho a niveles industrial, institucional, sobre misión, visión. Y sí tiene que tener la misión que Dios le encargó a la iglesia, pero tiene que tener una visión. Y esa visión, hablándolo bíblicamente, tiene que ser buscada a través de la presencia de Dios para que esa visión no sea la nuestra. Y como Dios hace cosas mayores que las que nosotros pensamos o creemos, así tiene que ser mi acercamiento a Dios para tener esa misma visión. No sé si me voy a entender. Sí, sí. A mí me gusta esto, al que dice al final, lo puse como para que ustedes se lo imaginen, proverbio ruso. Dice, si persigues 2 conejos, no vas a alcanzar ninguno. Y yo creo que muchas veces no tenemos claro, ni siquiera nosotros como líderes o como pastores, qué es lo más importante que estamos buscando. Amén. Como iglesia, qué es la meta. De repente se hace una meta hacer un montón de actividades evangelísticas, de repente se hace una meta tratar de que crezca la congregación los domingos, de repente se hace una meta
desarrollar líderes y claro, todas esas cosas tienen que pasar en una iglesia. Pero mientras más claro tengamos lo que es más importante para nosotros, que obviamente tiene que ver con el corazón de Dios, y mientras más claro lo tengamos, más claro lo vamos a poder transmitir. Y la gente se va a dar cuenta que ahí es donde tienen que pasar la mayoría de su tiempo. Vean, les voy a hablar de 3 mentiras que hay entre ustedes, entre nosotros y el éxito. Primero, muchas veces como pastores y líderes creemos que todo tiene el mismo valor. Cuando todo se siente urgente, todo se siente igual. Entonces, todo tiene el mismo valor. ¿Qué significa eso? Es igual de importante el estudio, hay que ponerle igual de ganas al estudio de Biblia de los miércoles que a la celebración de los domingos. Hay que ponerle igual de ganas al grupo de los niños que a la misión de Salvador. Entonces, todo tiene el mismo valor. Si en nuestra iglesia, para nosotros y nuestra iglesia, todo tiene el mismo valor, todo es importantísimo, nada va a ser exclusivo y nada va a ser lo más importante y nada va a recibir la mayor atención. Entonces, no se va a lograr un mayor éxito. Yo ahorita les voy a dar chance para que me comenten sobre esto, sobre que en nuestra iglesia todo tiene el mismo valor. Dice que las personas que logran algo trabajan desde un claro sentido de prioridad. Si yo logro algo, yo trabajo bajo un claro sentido de prioridad. Les voy a contar un ejemplo. Yo los días martes los agarro todo el día para preparación del sermón del fin de semana. No hay nada más que yo haga el martes. Todo tiene que quedar de segundo plano en los martes. No todo tiene el mismo valor, lo que tiene más valor es el sermón. Entonces yo me concentro en él y gracias a Dios termino el día terminando el sermón. ¿Por qué? Porque puse prioridades. Pero si alguien llega y me dice, si podemos reunirnos el martes, yo y todo para mí tiene el mismo valor, le digo que sí y ya entonces no le estoy dando el valor más importante a lo que considero más importante. Entonces todo... Para lograr algo importante tenemos que tener un claro sentido de prioridades. Entonces aquí les puse un ejemplo que si ustedes están haciendo una lista de cosas por hacer, uno dice, y yo podría hacer esto, yo podría ponerme a arreglar los muebles de la iglesia, yo podría ver cómo hago una actividad bonita para Navidad, yo podría... Y de vez en cuando hay un debería, pero debería preparar el sermón del fin de semana, yo podría, una lista, esas son una lista de cosas por hacer, que muchas veces, no sé si ustedes lo acostumbran a hacer, pero uno hace listas de cosas que tiene que hacer. Pero dicen los expertos que cuando uno quiere hacer una lista que tiene éxito, son solo cosas que son debería. Yo debería hacer esto. Esto es prioridad. Esto claramente debería hacerse. No podría, sino debería. Y entonces cuando hago una lista de deberías y la logro cumplir, tengo éxito. Pues quisiera que me dijeran qué piensan de esta parte de la primera mentira entre nosotros y el éxito, que es que todo tiene el mismo valor. No hay prioridades establecidas. Bueno, hermano, siguiendo, digamos, la misma enseñanza que nos trae en cuanto a la visión de Dios, de que nosotros como iglesia nos expandamos, ¿sí? Que no nos retraigamos, que no creamos que el hecho de que nosotros como iglesia es traer hermanos ahí a la iglesia, es ir a la iglesia y el fruto esté en las 4 paredes, sino el fruto de la iglesia y siguiendo la gran comisión es que la iglesia salga a buscar almas para que lleguen a conocer a Jesús, lleguen a conocer al Señor.
está bueno traer gente a la iglesia, pero nos quedamos en esa idea. Pero la prioridad es que la iglesia salga de las 4 paredes a buscar creyentes para que lleguen a conocer la verdad. Bueno, a mí me parece interesante esta parte de también como tener prioridades en la iglesia. Me parece interesante eso, como mantener todo a un mismo nivel, porque, bueno, desde mi punto de vista, si en la iglesia hubiera una prioridad a discipular personas que pues sean activas, que pues le echen ganas a los diferentes ministerios, pues estas otras cosas o estos otros ministerios se van a desarrollar solos porque ya las personas han sido discipuladas y entrenadas o capacitadas, lo que sea, para entonces que vayan y hagan crecer pues el reino de Dios. Entonces, no sé, siento que me parece interesante eso, ah, de que a veces queremos que todo crezca al mismo tiempo, pero si uno enfatiza en un área y esta área puede afectar las otras. Sí, digamos, como líderes o como pastores, no es lo mismo que yo llegue donde Juan Félix y le diga, Juan Félix, mira, la visión de nuestra iglesia es hacer discípulos. Entonces vamos a ser discípulos. Esa es nuestra visión. Entonces Juan Félix tiene claro que esa es la visión. Entonces busca hacer discípulos tanto de gente que no conoce al Señor o gente madura, de cualquier tipo de persona, él quiere hacer discípulos, como dice Manuel. Pero si mi visión es todavía más enfocada y yo digo, vamos a hacer discípulos, vamos a concentrarnos en los líderes que ya existen y los vamos a desarrollar. Entonces, eso ya abre algo totalmente diferente. Ya la gente se siente más enfocada, la gente sabe lo que tiene que hacer y la gente va a tener más éxito porque lo está haciendo de una manera puntual, no está apuntando hacia muchos lugares. Lo que yo estoy resaltando con estas 3 mentiras entre nosotros y el éxito es errores que cometemos. Yo no puedo definir la visión que ustedes tienen para su iglesia. Me parece que obviamente la misión tiene que ver con la salvación del mundo, pero todas las iglesias se enfocan en un aspecto de la salvación del mundo, algunos en hacer discípulos, algunos en las misiones a largo plazo, ¿verdad? Es diferente. Pero sí es una mentira que nosotros tenemos, que vamos a ser exitosos en nuestra iglesia, vamos a lograr cosas buenas si todos tienen el mismo valor. No, no todo puede tener el mismo valor. Debe de haber prioridades. Y cuando están las prioridades claras, nosotros las tenemos claras, se las podemos pasar a la gente las va a entender. Pero si para nosotros todo tiene el mismo valor, todo va a tener el mismo valor para la gente. Pues no van a tener claro lo más importante. La segunda Amén. mentira. Amén, hermano, perdón, otra vez. Sí. Tiene razón, el doctor Maxwell en uno de sus libros dice que tenemos que, hay prioridades, pero hay que priorizar dentro de las prioridades. Vamos a ver, dentro de la iglesia, todo es prioridad. A nivel de lo que ordena la Biblia o la palabra del Señor, es prioridad. Ir a ser discípulos, evangelizar, consolidar la iglesia y consolidar a los que se evangelizan. Pero dentro de las 3 hay que saber cómo priorizar dentro de las mismas prioridades. Y usted tiene razón. Si yo todo lo veo igual, entonces no mido la importancia, no una cosa más que otra, sino la prioridad de qué es primero. Si tengo claro que la prioridad es A, entonces eso debe ser lo primero. Porque si todo lo veo igual, entonces todo puede caminar primero o segundo, no importa cuál, porque todos son prioridad. Usted tiene razón, de acuerdo a lo que decía el doctor Maxwell, uno tiene que priorizar dentro de las prioridades. Si a mí me dicen priorizar es ir a evangelizar, está bien, vamos a ir a evangelizar. Claro, lo segundo, según mi punto de vista, sería consolidar a esos evangelizados. Hay que consolidarlos, hay que fortalecerlos, hay que identificarlos con lo que es la misión de la iglesia y lo que es sobre todo las ordenanzas de la palabra.
Pero la prioridad, si lo ponemos desde ese punto de vista, sería ir a traer a los no salvos para que sean salvos. Pero tiene razón, primero tenemos que saber cuál es la prioridad para que no todos jalen según el punto de vista de cada uno lo que es prioridad. Exactamente. Ese es el consejo que queremos recibir. Debe haber prioridades, debe haber una claridad en nuestra iglesia de qué estamos buscando primero, qué estamos buscando segundo, porque si no la gente va a tener confuso y la gente va a jalar para todo lado, en vez de todo jalar para el mismo lugar. Entonces es el primer mentira que a veces tenemos. La segunda mentira es algo que le llaman en inglés multitasking, que es que podemos hacer un montón de cosas a la misma vez. De hecho, a veces vacilan que las mujeres sí lo pueden hacer y que los hombres no lo pueden hacer. Pero, ¿verdad? El mismo Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y al otro no. Y vi una estadística y dicen que el 16% de los accidentes en el 2009 en los Estados Unidos, creo que esto ha subido, fue porque la gente estaba tratando de usar el teléfono y manejar. Y no sé si ustedes han hecho lo mismo o han andado en bici y han tratado de usar el teléfono. Se complica y es bastante peligroso. Entonces, de la misma manera, es muy simple, cuando tratemos de hacer varias cosas al mismo tiempo, eso va a tener un costo. Eso va a tener un costo. Si yo no estoy enfocado en una cosa y estoy enfocado en varias cosas, eso va a tener un costo. Es mejor enfocarme en una cosa, voy a ser más productivo, voy a poder lograr más y después me voy a las cosas que siguen, según lo que hemos hablado, de que no todo tenga el mismo peso, pero no es un consejo para tener éxito a la hora de ejecutar nuestra visión y nuestras responsabilidades, tratar de hacer un montón de cosas a la misma vez. El mensaje es, haga una cosa bien, involúcrese en ella con todo lo que usted tiene. Y la tercera mentira entre nosotros y el éxito es algo interesante que le llamamos vida balanceada. Y aquí tal vez voy a retarlos un poco, porque esto mismo me retó a mí, porque nosotros queremos y hemos escuchado muchísimas veces acerca de vivir una vida balanceada, acerca de no, sobre todo nosotros los pastores o los líderes de la iglesia, a veces podemos dedicarle demasiado tiempo a la iglesia y podríamos descuidar a nuestra familia o cosas así, entonces queremos tener una vida balanceada. Pero un autor que leí me dice que es imposible tener una vida balanceada porque cuando estás haciendo algo con todo el corazón, te estás entregando a eso y te estás desbalanceando. Pues siempre vas a estar desbalanceado de alguna otra de los lugares. Entonces, lo que él sugiere es no tener miedo de desbalancearnos hacia algo y meternos de corazón. Simplemente después tenemos que volver y meternos de corazón con lo que sigue. Vamos a ver si tiene más sentido. Le voy a pedir a Michael que lea la filmina. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Aquí. Dice 3 mentiras entre vos y el éxito. Vida balanceada. Para alcanzar un resultado extraordinario, debes de escoger lo que importa más y darle todo lo que puedas. Esto requiere dar fuera de balance en relación a todo lo demás. El trabajo es una bola de plástico, lo demás es de cristal. Cuando actúas de acuerdo a tu prioridad, automáticamente quedas desbalanceado. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir con esto en dos platos? Si vos te vas al trabajo o si estás trabajando en la iglesia,
no hay problema de desbalancearse y hacerlo con todo el corazón, con todas tus energías, con todas tus fuerzas. Pero lo importante es después volver y ahora desbalancearse en tu casa. Vas a estar en tu casa, vas a estar totalmente con tu mujer, con tus hijos, vas a estar totalmente presente. Lo que está diciendo es que si uno quiere estar balanceado, nunca va a estar haciendo las cosas con todo el corazón. No hay que tener miedo de dedicarse totalmente a algo. Lo que hay que tener miedo es de quedarse ahí, sino dedicarse a algo totalmente y después poder volver y dedicarse a la familia totalmente y después volver y después hacer un poco de ejercicio, dedicarse con todo el ejercicio. Entonces es una vida desbalanceada, pero realmente es balanceada. ¿Me explico? Una vida desbalanceada es una vida balanceada, porque si tratamos de estar balanceados, no vamos a estar haciendo las cosas con todo lo que tenemos. ¿Me explico o no? Amén. Me estaba haciendo recordar los surfistas, cómo tienen que balancearse en la tabla de acuerdo al movimiento de las olas. No es que se mantienen balanceados, se desbalancean para poder permanecer balanceados. Es algo como contradictorio. Entonces me hacía recordar mientras usted hablaba de eso a los surfistas. Y usted tiene razón. El balance, volviendo también a la que es la prioridad, tiene que ir de la mano. Porque no se puede tomar más una cosa que otra. Usted decía muy bien, puntualizaba el pasaje de dos señores, como decía Jesús. Allí quizás es donde se puede fallar, porque puede ser que le ponga tanta pasión a algo que me quede inmerso en eso y se me olvida que hay otras cosas también. Ahí es donde sí hay que tener un buen balance. Desbalancearse para lograr aquello o echarle ganas, como usted dice, pero tengo que volver otra vez a encarrilarme a todo lo demás que circunda la misión o el trabajo que estoy haciendo. Y lo que sí es muy importante que siempre tenemos que defender es el punto que puse a la mitad, de que el trabajo es una bola de plástico y lo demás es de cristal. Sí, eso es haciendo referencia, digamos, a que estamos tirando un montón de bolas al aire y las estamos sosteniendo como un malabarista. Realmente a veces le ponemos mucha importancia al trabajo o en este caso podría ser inclusive al ministerio y todo. Pero dicen que la bola del trabajo es de plástico, siempre rebota, no es tan importante, se puede caer, pero las otras cosas como la familia eh, se caen y son bolas de cristal y se rompen. Entonces creo que ahí sí hace un buen punto acerca del balance que tiene que tener uno con ciertas cosas que son muy importantes. El trabajo rebotará y no se quebrará, siempre habrá mucho que hacer, pero hay cosas que hay que tener cuidado de que no se caigan. Entonces, esas son las tres cosas que debemos de evitar. El creer que todo tiene el mismo peso, que no tenemos una lista clara de prioridades, el creer que es mejor hacer un montón de cosas a la vez en vez de concentrarse en una. Y la tercera es, ¿cuál era? Y la tercera es que nos dediquemos totalmente a algo con todo el corazón. Me gusta esta frase de Og Mandino, dice, son aquellos que se enfocan en una cosa a la vez los que avanzan en este mundo. Yo les voy a decir algo bastante loco y yo ni siquiera estoy seguro si lo creo, pero estoy pensando. Puede ser que la visión de nuestra iglesia cambie cada año. Puede ser que la visión de nuestra iglesia cambie cada 2 años. ¿Por qué? Porque completamos la visión. Entonces ahora vamos por lo otro. Me explico, si nuestra visión debe ser lo más enfocada posible, porque así la vamos a poder completar. Y si completamos una parte de la visión, entonces vamos a otra. Pero tener una visión llena de cosas no nos ayuda. Por eso es que yo puse aquí perseguir la misión. Esa es la parte más importante
de la visión que yo les di que tiene la Viña Escazú. La Viña Escazú dice ser una comunidad de seguidores de Jesucristo, sinceros, llenos del Espíritu Santo, que persiguen la misión de Dios. Y si a mí me dicen, enfóquese en su misión, ¿cómo la hace angosta? Yo le digo, ok, me quedo con esta parte, perseguir la misión. Tengo que perseguir como si se hubiera perdido la misión. ¿Y la misión qué es? Hacer discípulos. Si tengo que enfocarlo, eso sería. Entonces les voy a preguntar una idea, una cosa que creo que es de gran ayuda. Si ustedes tienen una visión establecida, o si no la tienen por escrito, simplemente la tienen en su mente, más o menos, ¿cuál sería su visión enfocada? La mía, yo puse ser una comunidad de seguidores de Jesucristo sinceros, llenos del Espíritu Santo que persiguen la misión de Dios. ¿Cómo lo enfoca Rodrigo? ¿Cómo se enfoca en una cosa? Ok, perseguir la misión. Esas palabras me van a ayudar a mí a estar enfocado, a saber a lo que me tengo que limitar, a ser discípulos y que conozcamos al Señor. Entonces, en la visión que ustedes tienen, ¿cómo la enfocarían más? ¿Cómo la harían más pequeña? ¿Cómo la harían más angosta? ¿Qué palabras podrían usar que sea más corto y más al grano para comunicarlo mejor? Entonces, a mí llegan y me preguntan, pastor, ¿qué es lo que hacen en esta iglesia? En esta iglesia queremos perseguir la misión de Dios. Eso es lo que queremos hacer. No le digo, queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos ser personas evangelistas, queremos alcanzar a los niños, queremos alcanzar a los viejos, queremos... No. La misión de Dios es perseguirla. ¿Me explico o no? Entonces, lo interesante sería que cada uno de ustedes tome su visión y la pueda enfocar y la pueda derretir en algo más pequeño. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto o alguna duda. Hermano Rodrigo, ¿podría hacer un comentario? Claro. Sí, gracias. Es que en algunas frases he meditado en el modelo ministerial de Jesús y Jesús marcó muchas veces sus prioridades, ¿verdad? Aún desde ese punto de vista ministerial, el mejor modelo es Jesús. Y es tremendo porque cuando estabas hablando cerca de que hacer un acto para desbalancearse y volverse a balancear, me puso a pensar en que Jesús se metió de lleno en toda su tarea como predicador y después él volvió al Padre, o sea, volvió a su esencia digamos, de divinidad, su esencia de estar ahí otra vez delante de Dios como hijo, ¿verdad? Y también me puse a pensar que Jesús muchas veces definía hacia qué lugares iba a predicar. En algunos lados decía, ya tengo que ir a otro pueblo. O sea, como que aquí podía haber hecho más cosas, pero definió esa tarea de un cambio, es tal vez en un punto geográfico cuando tenía que ir a predicar. Bueno, ese era nada más mi comentario, que alguna frase... pero te voy a seguir el comentario, Michael, y esto creo que es muy importante. Cuando Jesús decía que estaba en medio de una multitud y decía que se tenía que ir, generalmente decía que lo que buscaba era tener un tiempo con quién. A solas con Dios. Y con sus discípulos. Entonces, Jesús, ya lo vamos a ver ahorita, Jesús hacía su ministerio de acuerdo a su prioridad y en realidad la prioridad de Jesús era formar un grupo de discípulos, no evangelizar a todas las masas. De hecho, recuerden que Jesús lo quisieron hacer rey cuando después de multiplicar los panes y Jesús dijo que no, porque el enfoque de Jesús era en los discípulos y constantemente eso lo hacía tomar diferentes decisiones. Entonces ya lo vamos a ver. Gracias por su aporte. La gran comisión. Alguien que me lea la gran comisión en Mateo 28:20, por favor.
o que lo diga de memoria. Que voy entonces. Entonces Jesús les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado, y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ok, ¿por qué nosotros en la viña decidimos que nuestra visión tenía que tener que ver con la gran comisión, con la misión de Dios? Vayan y ¿verdad? Hagan discípulos y enseñen todas las cosas que les he enseñado. Porque me parece que es importante, siempre las últimas palabras que alguien te comenta antes de irse son primordiales. Lo que quiero decir ahí con todos los verbos del texto apuntan para algo, es que si leemos ese pasaje, dice todos los Hermano, verbos. hermano, si me permite un comentario. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. A mí me parece muy interesante el tema, porque en sí, o en síntesis, es cómo establecer, cómo hacer un plan administrativo de lo que es la misión de cada una de las iglesias, ¿verdad? Porque, perdón, por ejemplo, cuando dice que hay que establecer cuál es la misión, después es la misión es hacia dónde yo quiero llegar. Luego dice cuando hay que ensancharnos, lo contrario, fue que dijo, ¿verdad? Entonces eso me permite o le permite a la iglesia delimitar. Yo creo que sí es necesario. Recuerdo una vez, yo soy de Upala, que hicimos un trabajo en la iglesia para ver el funcionamiento de la iglesia y se hizo una encuesta dentro de los hermanos con la idea de hacer casualmente un programa. Y eso permite delimitar un determinado campo de trabajo, ¿verdad? Y la otra parte también, ya acercando un poco más a lo que está diciendo ahorita, Jesús, de hecho que también las cosas no fueron al azar, ¿verdad? Sino que muy claro que empieza su ministerio, llama 12, después ahí vemos que va en aumento el grupo que lo acompaña, y como decía el hermano Michael hace un ratito, ¿verdad? También las cosas no son al azar, sino las aldeas, los lugares donde va a ir a empezar su ministerio. También es muy bien planificado, ¿verdad? La Santa Cena, todo esto es muy bien planificado, y a mí me parece muy interesante el tema, ¿verdad? Me parece muy interesante el tema, y y creo que de veras como iglesias debemos de tener una misión, debemos de también de vez en cuando hacer un FODA para ver cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas también con que se encuentran para llevar a cabo el mensaje de evangelización. Sí. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ya vamos a llegar a esa parte. De hecho, se me adelantó usted. Muchas gracias. Quiero que vean algo aquí en donde dice ahí en la filmina, todos los verbos del texto apuntan para algo. Cuando nosotros leemos Mateo 28, 18 hasta el 20, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. Ese es el primer verbo que hay, autoridad. Pues dice, por tanto, vayan y hagan. Después dice, enseñándoles a obedecer. Entonces, todos los verbos de esos versículos apuntan, hablan de una cosa, de hacer discípulos. Dice, se me ha dado toda autoridad, ¿para qué? Para hacer discípulos. Vayan, ¿a qué? A hacer discípulos. Enséñenles para que sean discípulos y que obedezcan para que sean discípulos. Entonces, la gran comisión está cargada de hacer discípulos. Yo creo que esa es la misión de Dios. Y me quería ponerles esta fotografía porque
cuando uno tiene claro lo que tiene que hacer, hay a veces un dominó, hay algo que es lo primero que tenemos que poner a andar, que va a causar un efecto dominó y va a poder alcanzar el éxito. Entonces, quiero que piensen en la visión que ustedes tienen para sus iglesias, en la visión que ustedes tienen para sus ministerios. Y una vez que lo han pensado, piensen en qué es aquello que tienen que hacer que va a ser clave para que esa visión empiece a suceder. Ok, les voy a poner un ejemplo muy tonto, muy superficial, pero suficientemente claro. Mi visión es meterme a la piscina. ¿Cuál es el dominó, el efecto dominó? ¿Cuál va a ser lo primero que tengo que hacer, lo más importante que va a detonar lograr la visión? Ponerme pantaloneta. Lo primero que tengo que hacer. Entonces, si no me pongo pantaloneta, no me puedo meter a la piscina. Lo primero es lo que va a efectuar, lo que me va a dar la capacidad de seguir. Va a ser el efecto dominó, va a ser el primer dominó que va a pegar contra todo. Entonces, en mi visión de la iglesia, ¿cuál es mi visión? Si yo quiero perseguir en el efecto de la viña, la misión de Dios, si yo lo que quiero hacer son discípulos, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para ser discípulos? Capacitar gente, por decirles algo, capacitar gente que haga discípulos. Ver quién está listo para ser discípulo. Eso va a ser lo que va a generar la ola que va a seguir. Vamos a seguir adelante. Quedan pocas filminas para que, sé que es un poco cansado, pero ya vamos a llegar. Es importante esto que se dice aquí, el éxito se construye secuencialmente. Es decir, significa secuencialmente, una cosa a la vez. Una cosa a la vez. ¿Cómo se come un sándwich muy grande? Un mordisco a la vez, porque si no uno se atraganta. Entonces, si yo tengo una visión, tal vez sería bueno cortarla en pedacitos y ver cómo la puedo ir cumpliendo una cosa a la vez. Tal vez se me ha hecho difícil cumplir la visión porque no la tengo cortada, no tengo claro secuencialmente cómo va a ir sucediendo. Tal vez si la parto en pedazos es más claro. Y esta pregunta que tengo aquí la vamos a responder más tarde cuando ustedes estén juntos. ¿Qué significa lo anterior para tu iglesia? ¿Qué significa hacer la visión secuencialmente? Ponerle pasos. Y aquí viene lo que estaba hablando la hermana y cómo distribuyó Jesús el mensaje. Y esta es la parte práctica para nosotros, porque a mí me pidieron que les hablara sobre cómo compartir la visión con la iglesia de manera efectiva. Según de Timoteo 2:2, si alguien me lo puede leer, por favor. Alguien que todavía no haya participado, si quiere lo voy a escoger yo. No sé si José Flores tiene la Biblia cerca. Eso, José. Tiene que quitarle el... Por ahí. Sí. Repítamelo. Segunda Timoteo 2:2. Estamos hablando Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga... a ver, lo repito. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, entonces, ¿cómo distribuyó Jesús el mensaje? En estos momentos estamos hablando de Pablo, pero es lo mismo. Lo que me has oído hablar a mí, transmíteselo a hombres fieles que sean capaces de enseñar. ¿Y para qué? Para que esos hombres fieles
le transmitan a otro. Vean, Jesús hizo un grupo de 3, íntimo, hizo un grupo de 12, íntimo, hizo un grupo de 72. Jesús transmitía su mensaje, la esencia de su mensaje, de persona a persona. Escoge personas responsables y que esas personas transmitan el mensaje. El mensaje de Jesús, y ojo que aquí quiero hacer un gran énfasis. La visión en la iglesia no se va a transmitir de manera más efectiva desde el púlpito, aunque sí hay que hacerlo, o desde una gran reunión. La misión, la visión de la iglesia se transmite de persona a persona. Que las personas tengan encuentros personales con otros y se transmitan el mensaje. Claro que hay que hablarlo desde adelante, claro que hay que hablarlo en las masas, pero la manera más poderosa es llegar y decirle a alguien, mira, nuestra iglesia tiene que perseguir la misión de Dios, debemos de hacer misioneros, debemos de hacer discípulos y conversarlo con una persona. Entonces, si cómo distribuimos la visión en nuestra iglesia, poner a la gente a chismear de buena manera, a hablar acerca de la visión de la iglesia. El objetivo de Jesús, no sé si recuerdan, no eran las multitudes. El objetivo de Jesús eran las personas. Les voy a leer un párrafo acerca de lo que llaman los navegantes, que es un ministerio muy grande en el mundo de evangelismo, de lo que ellos ponen como su visión. Nosotros esparcimos las buenas noticias de Jesucristo por medio del establecimiento de mentores, vida a vida, o discipulando relaciones con las personas, equipándolas para tener un impacto en lo que están a su alrededor, para la gloria de Dios. La parte que más me interesa que ustedes reciban es la parte que dice de vida a vida. Esa es la manera en que se hacen discípulos, de vida a vida. Uno no puede ser un discípulo en una aula. Uno le puede transmitir cosas a alguien en una aula, pero después tiene que vivir con ellos. Por eso es que Jesús se los llevaba, los montaba en el barco, les daba de comer, los ponía a hacer milagros, los llevaba a fiestas. Era una vida de tener juntos. Y así es el método de transmisión de la visión de la iglesia, de vida a vida. Entre más íntimo sea la transmisión, más fuerte le va a quedar a esa persona y esa persona va a poder transmitírselo a otros. Es multiplicación. El famoso pastor Mark Dever dijo una vez, ¿cómo comenzó el cristianismo? Comenzó con unos muy pocos hombres teniendo 3 años de mucha intimidad. Entonces, no sé si ustedes han caído en ese engaño, que tal vez algunos hemos caído, pero hemos creído que la iglesia se crece en multitudes y la iglesia se crece de vida a vida, haciendo discípulos. Y esa es la misma manera en que se transmite la misión, la visión. Empiezo a comentarle a la gente la visión personalmente y esa persona se lo comenta a otra y esa persona se lo comenta a otra y ya todos estamos empapados de lo que quiere hacer nuestra iglesia. Decirlo desde adelante con un micrófono no es suficiente. Tiene que hacer de vida a vida. Entonces, alguien que me lea Juan 17, del 4 al 11, ya vamos terminando. ¿Quién lo tiene? Juan 17, del 4 al 11. ¿Voy yo, hermano? Sí. San Juan 17, del 4 al 11.
Sí. Voy. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Muchas gracias, Aida. Es un pasaje largo, pero se lo resumo. Jesús está en Juan 17, es un capítulo famoso porque Jesús ora por sí mismo y por sus discípulos y por los que van a creer. Y lo que acaba de leer Saida, prácticamente lo que quería recoger es que Jesús dice, les he entregado las cosas que tú me diste y ahora los dejo aquí y te pido por ellos. ¿Y por qué está pidiendo Jesús por ellos? Porque entonces ahora a ellos les tocaba hacer lo que Jesús hizo, entregarle las cosas que el Padre les había entregado a Jesús. Imagínense que esa obra se ha hecho de tal manera que hoy en el 2020 estamos ustedes y yo conversando de lo mismo. No porque se hizo en gran escala, aunque se ha hecho en gran escala, sino porque Jesús se lo dijo a unos discípulos, esos otros discípulos se lo dijeron a otros y otros a otros, y fue un tema de vida a vida. Entonces, ¿cómo transmito la visión y para que la gente me entienda? Si yo soy el pastor, si yo soy el líder de un ministerio, ¿cómo hago para que la gente entienda cuál es la visión y hacia dónde vamos? La transmito a todos, pero después voy uno a uno y me aseguro que uno a uno lo haya entendido y que sea uno a uno vaya comentándoselo a otro. Me parece que esa es la mejor manera de transmisión. Termino con una frase muy buena que se les voy a leer de un señor que se llama Robert Coleman. Dice lo siguiente. Todo comenzó por Jesús llamando a unos pocos hombres a seguirlo. Su preocupación no era con los programas para llegar a las multitudes, sino con los hombres que las multitudes seguirían. Vean eso. Su preocupación no era con los programas, sino con los hombres que las multitudes seguirían. Por notable que parezca, Jesús comenzó a reunir a estos hombres antes de organizar una campaña. Jesús comenzó a reunir a estos hombres antes de organizar una campaña evangelística o inclusive predicar un sermón en público. Los hombres eran su método para ganar al mundo para Dios. Entonces, me gusta porque lo que hace un énfasis de que la prioridad está en las personas. Nuestra visión se va a propagar conforme invirtamos en las personas y involucremos a las personas en la visión. Entonces, hasta ahí era el tiempo que quería compartir con ustedes. Dice, nadie tiene éxito a solas, nadie. Y las preguntas son estas. Que quisiera que compartieran rápidamente, van a ser solo 10 minutos, ahorita nos van a dividir en primero, ¿cuáles podrían ser tus aliados? La gente que te podría ayudar, que está arriba tuyo o abajo tuyo o al lado tuyo, para compartir tu visión o para que la gente entienda mejor la visión que tiene la iglesia. Con nombre, ¿cuáles serían tus aliados? Ya sea personas que están arriba tuyo, personas al lado o personas
están abajo. La otra pregunta que quiero que comenten es si la visión de su iglesia está claramente marcada y si está claramente enfocada. ¿Y cómo creen que esa visión se está transmitiendo en estos momentos? Entonces, para el que no ha escrito ninguna de las preguntas y no se les olvide, se las vuelvo a decir. Solo tenemos 10 minutos. ¿Quiénes podrían ser mis aliados, mis compañeros para transmitir la visión de la iglesia? Personas que están arriba, abajo o al lado mío. ¿Cómo se está transmitiendo la visión de mi iglesia en estos momentos? Y si la visión de mi iglesia está claramente marcada y enfocada. Y le paso a Manuel o quien esté a cargo para dividir los grupos. Gracias, Pastor Rodrigo, por compartir esto con nosotros y mucha bendición para nuestros ministerios y iglesias. Y bueno, sí, vamos a dividirnos en los grupos pequeños, como él dijo, vamos a tener 10 minutos. No va a ser un montón de tiempo, pero algo para compartir. Y creo, Rodrigo, después va a haber un tiempo para comentar en el grupo general, ¿verdad? Sí, pueden hacerme preguntas o algo así. Ok, bien, perfecto. Ok, bueno, los grupos están hechos al azar, otra vez, como siempre. Y hay 2 grupos de 4 y un grupo de 3. Entonces, para que sepas, y ya los voy a dividir en sus grupos. Bueno, listos. Agárrense los cinturones y nos vamos. Creo que ya pueden unirse. Ok, bien. Hermano Arturo y Manuel. Yep. Bienvenido, Alejandro. Tenía mi micrófono en mute. Qué bárbaro. Sí, ya estamos. Bienvenidos de vuelta. Ya casi llegan todos. Tienen 8 segundos. Y ya. Bienvenida de vuelta, Zaira. Bienvenidos todos de vuelta. Ok. Bueno, espero que les fue bien en el tiempo de grupos pequeños. Siempre no nos cabe el tiempo, siempre queremos hablar más. Pero sí, espero que les fue bien. Y bueno, Rodrigo, usted dijo algo de dejar en tiempo abierto por si alguien tiene preguntas o comentarios, ¿verdad? Ok. Bueno, el que tiene puede comentar. Creo que veo a José bien listo para hablar ahí. Ajá. Bendiciones, Austin. Bendiciones. Muy bien. Pues no sé si alguien tiene un comentario o una pregunta para hacer. Yo tengo una pregunta para Rodrigo. ¿Cuál es el reto más grande a la hora de que pues ya tenés personas al lado tuyo y pues les has compartido qué es lo que quieres hacer y pues para dónde quiere ir, o sea, la dirección que quiere tomar? ¿Cuál es el reto más grande a la hora de transmitirlo y tal vez que
pues que esas personas lo escucharon, pero no lo cambiaron. No sé cuál sería el reto más grande a la hora de transmitirlo. No, yo creo que el reto más grande a la hora de transmitir la visión de la iglesia, a toda la iglesia, o si sos líder y sos encargado de un ministerio y transmitir la visión de o las cosas que se quieren de ese ministerio a otros, es que las personas entiendan o se puedan ver dentro de esa visión. Vamos, ahora William estaba hablando de que, bueno, estábamos teniendo una conversación de que a veces, digamos, alguien tocaba la guitarra y sentía que esa era su participación en la iglesia y que ya era que más que suficiente. Y creo que ese es el reto, ¿verdad? Que la gente entienda que, creo que lo que dice Efesios, creo que es Efesios 4 del 11 al 15, creo que en la iglesia hay de todo. En la iglesia hay pastores, hay evangelistas, hay para la edificación de la iglesia. Entonces creo que lo más importante es plantear la comunicación de la visión de manera que la persona entienda que ella es parte integral de eso. Digamos, no, ¿verdad? Y siempre hay aquella historia famosísima que todo el mundo repite, pero es que es muy buena de que alguien estaban construyendo la Catedral de San Pablo en Inglaterra, que era la más grande de todas, y le preguntaron a un señor que trabajaba simplemente poniendo ladrillos qué estaba haciendo, y él dijo, no, es que estoy construyendo la Catedral de San Pablo. Esa persona realmente había entendido que lo que él estaba haciendo estaba apoyando a la construcción. No, no tenía que ser el arquitecto de la catedral, no tenía que ser el jefe de los obreros, nada de eso. Él había entendido bien. Entonces yo creo que lo que nos cuesta a veces es mostrarle a la gente su papel tan importante en cumplir la visión. Vamos, a veces nos cuesta, por decirles algo, mostrarle a las personas que dan la bienvenida en la iglesia lo importante que es dar la bienvenida en la iglesia y cómo eso cumple con en mi caso, con perseguir la misión, porque hey, si no se sienten cómodos, si no se sienten amados, si no se sienten a gusto, ¿verdad? Entonces creo que lo más clave es a la hora de compartir la visión vida a vida, personalmente, entre personas, que es lo que yo estoy sugiriendo que es la mejor manera, es mostrarles su rol y cuán importante es su rol en el cumplimiento de esa visión. Amén. Muchas gracias por compartir esto y gracias por la pregunta, mano. Me gustó mucho esa historia. ¿Alguien más tiene un comentario o una pregunta antes que terminamos? Ok. Bueno, parece que no. Y Hola, pues, bueno. Pero no solamente mencionar que me gusta mucho y me llama la atención la idea de compartir de persona a persona. Entonces creo que hay, por ejemplo, uno de los casos típicos en el ministerio de Jesús es el de la mujer samaritana. Jesús compartió con ella, luego ella fue y compartió con el resto de la comunidad y mucha gente creyó en Jesús. Entonces creo que para mí también no soy muy, que digamos, dado a lo de campañas evangelísticas, como se llama, donde aparentemente mucha gente entrega su vida a Cristo, pero a veces es una emoción, pasa, no hay seguimiento, no hay control, y entonces como que no se avanza, pero cuando es de persona a persona, me parece que sí es un método muy efectivo. Gracias. Sí, para mí ha sido todo un cambio de pensamiento, de entender bien
el ministerio de Jesús, porque Jesús vino muy claramente a consolidar un grupo de gente que después se multiplicara. Entonces, y la palabra discípulo es una palabra muy fuerte, muy poderosa, digamos, si vos deseas, es una palabra que para mí tiene un sentido de integral, como yo tengo todas estas características. Y, entonces, para ser un discípulo no es desde el púlpito. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es totalmente indispensable. Desde el púlpito el día sábado o domingo es donde sucede todo. Pero la formación de las personas no sucede desde ahí. La formación de las personas sucede vida a vida. Sucede no solo ni siquiera estando juntos y teniendo un estudio de Biblia, sino estando juntos, teniendo un estudio de Biblia y después jugando fútbol juntos. Es vivir juntos, es tener una vida. Así lo hizo él. Y no entiendo en qué momento nos engañaron y empezamos a hacerlo diferente. Pero hacer discípulos involucra vida a vida. Sí. Sí que es tan importante eso también. Y volveré a hacer esto al principio, pero también quería dar bienvenido a Samuel. Él se está conectando desde El Salvador, desde la playa, parece. No sé, pero él es un pastor en Metapán, El Salvador, y actualmente es el presidente de la Convención Menonita en El Salvador. Entonces, gracias por estar con nosotros. Tenemos... Austin, sí. Quería compartir algo desde acá, desde Vigo. Desde España, El Salvador y Costa Rica. Sí, pues unas palabras pues que también que sirvan de ánimo para mí y para ustedes, hermanos. Sí, es muy claro lo que Jesús vino a hacer. De hecho, los 3 años que Jesús estuvo predicando, le dedicó, según los que han estudiado esto, con respecto al tiempo que el Señor le dedicó a sus discípulos, de un 85 a un 90% le dedicó a los apóstoles a enseñarles. Ya cuando, ¿por qué? Porque ellos tenían que ir y hablar de Jesús, pero tenían que conocerlo. De hecho, Jesús le preguntaba a ellos, ¿qué dijeron la gente? ¿Quién soy yo? Y le dijo a Pablo, a Pedro, Pedro, ¿quién soy yo? Y entonces nosotros, antes de ir a predicar y hablar de Jesús, tenemos que conocer claramente quién es Jesús. Primeramente, la obligación del discípulo es conocer a Jesús. Y luego, cuando realmente conozcamos a Jesús, ir y declarar, proclamar, ser embajador de aquellas virtudes que Jesús tiene. Sí, eso que sirva porque eso es lo que me anima a mí. Yo tengo que primeramente conocer bien a Jesús para ir a hablar de Jesús. Eso era lo que quería aportar. Amén. Amén, muchas gracias. ¿Puedo un poquito, Sin? Sí, está bien. Sí. No, algo que me llama mucho la atención es el pasaje que leyó Zaida. Que es algo importante, creo que debemos de aplicarlo. Y alguien decía antes que quizás la iglesia está como que ha perdido la visión, pero más que perder la visión, creo que sería la enseñanza, esa enseñanza pura de Jesús para compartir con las personas que no le conocen. Esa parte creo que es la que ha sido como tergiversada. No se ha dado tal y como Él la dio, esa palabra recibida de parte de Dios para nosotros. Entonces, creo que si la iglesia no está quizás en algún sentido cumpliendo a la cabalidad como el hermano nos ha estado enseñando, es porque han habido antes de nosotros
hermanos que perdieron el rumbo y nos enseñaron mal, no nos enseñaron claro un mensaje de parte del Señor, y hoy con todo eso pues aprendemos que hay cosas que tenemos que mejorar y no es lo que nosotros queremos, nuestra interpretación es el mensaje del Señor, y es lo que Jesús les dice: yo les he dado a conocer lo que tú me enseñaste. Y no sé, hoy me he puesto a pensar si en realidad lo que me han enseñado es realmente lo que el Señor quiso enseñarme en realidad. No sé, solamente pensando que tenemos que abrir nuestra mente y nuestros ojos, y creo yo que acercarnos más al Señor para recibir ese mensaje que Él vino a entregar. Pienso. Gracias. Muy bien. Gracias por compartir, José, y gracias a todos por que hayan compartido. Ha sido un tiempo muy lindo, bueno, como siempre, de compartir juntos, y me parece que el hermano Samuel iba a decir algo después que lo presenté. Tal vez sí. No, solamente iba a darle las gracias por la bienvenida, aunque llegué tarde. Pero sí fue una bendición. No se preocupe. La próxima vez tienes que invitarnos para pupusas. Sí, siempre, cuando quieran, vengan. Está bien. Bueno, ya vamos a ir terminando. Entonces, gracias a todos por haberse conectado, y no sé si usted le gustaría decir unas palabras para terminar, Rodrigo, antes de unos anuncios que tenemos. No sé, si me permiten orar por ellos, me encantaría. Entonces, Claro. bien, oremos. Señor Jesús, gracias por amarnos primero. Gracias por tomar la iniciativa, porque cuando aún éramos pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a tener clara la visión que tienes para nuestras iglesias, para nuestras vidas. Y ayúdanos a poner todo el corazón. Danos estrategias para compartir la visión, danos estrategias para hacer discípulos, Señor, porque eso es lo que tú nos has pedido. Te doy gracias por los hermanos y las hermanas que he conocido hoy, que hemos compartido. Te pido que bendigas sus vidas, que les des fuerza, les des ánimo, nos des a todos hambre y sed de justicia, hambre y sed de ti, Señor. Nos ayudes a arder por lo que tú ardes, Señor, y aviva el fuego que hay en nosotros. Damos gracias, Señor, por los ministerios fuera del país. Te pido que los utilices y los multipliques. Y, Señor, que nos des ánimo y nos recuerdes que todo lo que hacemos es para ti, Señor. No importa realmente los resultados de lo que hacemos, si solamente somos obedientes. Te doy gracias por este ministerio de Vida Net, por Austin, que ha estado aquí, por Manuel, Señor, y que sepan que estamos para servirles, Señor, y amamos, ponemos este fin de semana las celebraciones que vamos a tener en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Rodrigo. Y para terminar, antes que nos despedimos y todo, Manu va a anunciar algo. Tiene los anuncios. Hay café aquí si quieren venir. Bueno, no. No, solamente recordarles que Austin sigue soltero. No, mentira. No, para la próxima reunión, el primer sábado de diciembre, yo les digo la fecha exacta para que vengan. El primer sábado de diciembre es el 5 de diciembre, igual a las 2 de la tarde. El que nos va a estar compartiendo es el hermano Lehman. Déjame olvidar el nombre, perdón, tengo el apellido. ¿Cómo era? Elmer. Elmer Lehman. Él fue uno de los que pues
empezaron a hacer una obra misionera aquí en Costa Rica y él va a estarnos hablando de cómo liderarnos a nosotros mismos. Entonces queremos empezar esa etapa de hablar un poco sobre el liderazgo y cómo empezar a liderarnos a nosotros mismos. Entonces nos esperamos. Pueden invitar a quien quiera cuando les llegue el enlace, o pueden compartirlo con cualquier persona que quiera escuchar, iglesia o donde sea. Entonces sí, y muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad. Claro, con Muy mucho gusto. enriquecedora la charla. Bueno, que hayamos aprendido un poco. Y entonces nos vemos, si Dios lo permite, en diciembre. ¿Está bien? Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Austin, y al hermano Rodrigo, y a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, don Rodrigo. Muy linda la enseñanza. Dios me los bendiga. Igual. Bendiciones, hermano. Michael.